Hay algo en ti que busca la verdad, incluso cuando el mundo entero prefiere la ilusión. Una fuerza impulsora interior, una búsqueda interminable de claridad, que trasciende el ruido de la existencia cotidiana. Es a partir de este punto, el punto de inflexión, donde la razón finalmente se impone sobre el impulso, que realmente comienza tu viaje, y el viaje del alma que te reconocerá. Este es el fundamento que nos legó Aristóteles. La vida humana solo encuentra su verdadero propósito, su eudaimonia, cuando la esencia es comprendida y plenamente realizada. Y si el florecimiento individual es ya una rareza en el tumulto de pasiones y desequilibrios, ¿qué podemos decir del milagro, de la rara geometría espiritual, que se revela cuando dos seres que han alcanzado esta plenitud, esta aguda conciencia de su propio centro, se detienen, se miran y se reconocen profundamente? Respira, amigo. Permite que el silencio de esta reflexión calme la agitación externa. Siente el punto de equilibrio dentro de ti, como nos enseñó Aristóteles que es allí, en la zona dorada entre el exceso y la deficiencia, donde nace la virtud. Y es allí donde reside la única posibilidad real de ver la verdad, la tuya y la de los demás. El alma despierta no es aquella que ha descubierto un secreto místico, sino aquella que, mediante el riguroso ejercicio de la razón, ha regresado a su función primaria, a su esencia. Es el alma la que eligió la claridad sobre la comodidad, la sustancia sobre la apariencia. Para entender lo que significa un reconocimiento como este entre dos almas, primero debemos definir qué es. Después de todo, este despertar no se trata de una iluminación repentina e intransigente, sino más bien de la realización del potencial humano. Los seres humanos, a diferencia de las piedras o las bestias, tienen una capacidad única de razonamiento y contemplación. La mayor parte de la humanidad pasa su vida desperdiciando esta capacidad, viviendo bajo el control de pasiones, apetitos y opiniones externas, como en un sueño inducido. Están en un estado de dunamis, potencialidad, pero nunca alcanzan energía, la plena actualidad de su ser. Viven a la sombra de la cueva, confundiendo los ecos con la realidad y los temblores con la verdad. Despertar es el acto valiente y solitario de salir de la cueva, de forzar la mirada hacia la luz de la razón. Es el momento en que la mente deja de reaccionar y comienza a actuar desde un principio interno, firme e inquebrantable, la virtud. Aristóteles decía que toda acción que nos lleva a la felicidad, buen vivir, nace de un correcto principio interno. Y cuando se pierde este principio, cuando la búsqueda de la excelencia moral e intelectual es reemplazada por la búsqueda de placeres efímeros o reconocimiento vacío, no solo se pierde el camino, sino la noción misma de lo que significa ser. El hombre despierto, por tanto, es aquel que se dedicó a construir su carácter, que encontró el término medio en sus emociones y acciones, y que vive de acuerdo con su naturaleza racional. Se encuentra en un estado de plenitud, una solidez interior que es infinitamente más valiosa que cualquier riqueza o poder acumulado en el mundo exterior. No se define por lo que posee o por lo que otros piensan de él, sino por lo que es en su esencia inmutable. Es en este punto de solidez interior donde la cuestión del reconocimiento se vuelve fascinante. La mayoría de las conexiones humanas son superficiales, se basan en coincidencias de intereses, compatibilidad de temperamentos o atracción de las apariencias. El mundo está lleno de conexiones entre almas dormidas que están unidas por ilusiones mutuas, intentando llenar vacíos existenciales con la presencia del otro. Pero cuando dos almas despiertas se reconocen, el mecanismo es totalmente diferente. No es necesario completarlos, ya que ambos ya están completos. No hay búsqueda de la salvación, pues ambos ya han encontrado el camino. Lo que sucede es un reconocimiento de la forma y el propósito esenciales. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, si resuena en tu alma la búsqueda de la verdad interior y la claridad racional, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos en busca de la claridad, la virtud y el equilibrio que tanto valoraba Aristóteles, y que son la única puerta al verdadero florecimiento. Sigamos el viaje. El gran conflicto filosófico de la existencia es la tensión constante entre lo que estamos llamados a ser, nuestra esencia racional, y lo que somos tentados a ser, nuestras pasiones desordenadas. Cuando el individuo se entrega al desequilibrio, se convierte en un ser de extremos: el cobarde, falta de coraje, o el temerario, exceso de coraje, el avaro, falta de generosidad, o el pródigo, exceso de generosidad. Vivir en la virtud es vivir en el término medio, en la justa medida que prescribe la razón. El dolor del buscador que aún no ha despertado reside precisamente en este desequilibrio. Intenta desesperadamente encontrar valor en las comparaciones externas. Se mide por el gobernante de su prójimo. Intenta superar a todos los que le rodean y, al hacerlo, abandona el camino intermedio, aquel en el que su alma se fortalece. Él vive en la agitación, en el ruido,
tratando de silenciar el vacío interno mediante la actividad constante o el juicio de otras personas. Es el dominio del ego sobre la esencia, pero el individuo despierto comprende que el verdadero campo de batalla está dentro. Cambió impulso por sabiduría, ruido por reflexión. Encontró la paz que solo llega cuando uno acepta el telos, el propósito último de la vida misma. Vivir bien, vivir en excelencia. Cuando un ser que ha logrado esta solidez se encuentra con otro ser que también la ha logrado, el reconocimiento trasciende el lenguaje superficial. No es un reconocimiento de estatus social, belleza física o éxito material. Es un reconocimiento del camino recorrido. Es como si, después de un largo ascenso por montañas separadas, ambos alcanzaran picos adyacentes y pudieran saludarse, reconociendo el mismo cansancio virtuoso, el mismo paisaje de claridad, la misma determinación inquebrantable que los llevó allí. Lo que se revela, en este primer momento, es la rara experiencia de ser visto no por tu papel, sino por tu esencia. El otro no lo ve como un padre, un hijo, un comerciante o un ciudadano, sino como un ser racional, en plena realización de su virtud. Esto es profundamente vigorizante porque, por primera vez, el alma despierta no necesita justificarse, no necesita defenderse de las pasiones de otras personas, ni necesita adaptarse a las ilusiones de los demás. Hay una aceptación inmediata de la integridad, una confirmación silenciosa de que la difícil elección de la virtud no fue una decisión solitaria. Este es el primer pilar de la revelación, la confirmación de la esencia. El alma se da cuenta de que su trabajo de autoconstrucción es validado por los ojos de otro que hizo el mismo trabajo. Es un espejo que refleja no la imagen, sino la verdad interior. Hay una parte del alma que solo se despierta plenamente cuando encuentras tu punto de equilibrio, y otra parte que solo se ilumina cuando ese equilibrio es reconocido y correspondido. De esta puerta interior, la puerta que abre la razón poética al encuentro de la esencia, es de la que hablaremos a continuación. El alma despierta, cuando finalmente se reconoce en su esencia. Deja de buscar reflectores externos, porque la luz que buscaba siempre estuvo encendida en su interior. Pero el despertar del alma individual, que nos lleva al camino de la virtud, el equilibrio y la eudaimonia, es solo la mitad del camino. La otra mitad, quizás la más misteriosa y llena de potencial, reside en la geometría del encuentro, en el instante en que esta luz interior, estabilizada y tranquila, encuentra su exacta contrapartida en el universo exterior. Aristóteles nos enseñó que la virtud no es un acto aislado, sino una disposición, una excelencia del alma que se manifiesta en la acción. Y esta acción, si es verdadera, busca siempre el bien. Pero ¿cómo se expande y confirma el bien individual si no es confrontado, reflejado y ampliado por otro ser que comparte la misma búsqueda rigurosa de la excelencia, que se revela cuando dos almas que han hecho el arduo trabajo de pulir sus propios espejos están una al lado de la otra, no para admirarse a sí mismas, sino para ver, una a través de la otra, una verdad amplificada de su propio ser? Este reconocimiento profundo no es un mero acontecimiento emocional, dictado por un impulso o una pasión efímera. Es, ante todo, un acontecimiento epistemológico. Es la experiencia de la verdad que se manifiesta no a través de la contemplación solitaria, sino a través de la confirmación mutua de que la realidad, la que se sustenta en la razón y la virtud, es compartida. Es el fin de la soledad esencial que a menudo acompaña al despertar. El sentimiento de que aunque se ha logrado la claridad, el mundo todavía opera bajo el velo de la ilusión. Cuando el alma despierta se encuentra con su contraparte. Las máscaras caen no por un esfuerzo consciente por desnudarse, sino por la imposibilidad de sostenerse. El alma despierta ya ha aprendido a vivir en el rigor de la verdad interior. Y su espejo, el alma reconocida, exige esta misma transparencia. La superficialidad, la vanidad mezquina, el miedo disfrazado de arrogancia, todo ello se desintegra en el silencio mutuo del reconocimiento. Es como si la verdad de los demás operara como catalizador de la verdad en nosotros, exigiendo que nuestro telos, nuestro propósito último, sea vivido con total honestidad. La claridad que surge de este encuentro es la más rara de las formas de sabiduría, porque trasciende el conocimiento teórico y se establece en el ámbito de la acción virtuosa compartida. Recordemos la distinción aristotélica sobre los tipos de filia, de amistad. La amistad basada en el placer es volátil y muere cuando el placer se desvanece. La amistad basada en la utilidad es fría y termina cuando termina la utilidad. Pero la filia, de la virtud, la amistad entre hombres buenos y similares en excelencia, es duradera y completa. Es en esto que el otro se convierte en nuestro segundo yo. En el caso de dos almas despiertas, este segundo yo no es solo un compañero de viaje, es el co-constructor de la excelencia. El otro nos ofrece un punto de referencia irrefutable para nuestra propia desviación. Si uno de nosotros tiende a el exceso, la imprudencia, por ejemplo,
la mirada serena y la acción equilibrada del otro nos devuelven suavemente al camino medio. El encuentro opera como un termostato moral y racional constante. Imagine la virtud como un arco, siempre tensado para alcanzar el objetivo intermedio. El ser humano, por su propia imperfección e inclinación al impulso, está constantemente temblando, desviándose levemente. Cuando estamos solos, la corrección depende de una introspección rigurosa, que puede verse fácilmente empañada por el autoengaño. Pero cuando el alma despierta se encuentra con la otra, la corrección se vuelve orgánica e inmediata. El otro es el espejo que no distorsiona la imagen de tu acción. No es una cuestión de juicio, sino de reconocimiento de la forma. Donde yo tropiezo en cobardía, el otro manifiesta coraje, no con fanfarria, sino con la quietud de la acción justa. Y mientras observo esta quietud, me veo obligado a realinear mi propia brújula interna. El camino de la virtud, que Aristóteles nos presenta como meta de la vida, deja de ser una lucha solitaria contra las pasiones y se convierte en una danza coordinada hacia la excelencia mutua. Es fundamental entender que este reconocimiento no requiere complementación, sino duplicación de esencia. No es la búsqueda de la mitad faltante, sino el reencuentro de dos seres completos. No se juntan para llenar vacíos, sino para desbordar juntos. El vacío ya ha sido llenado por el trabajo individual de autoconocimiento y el establecimiento de la razón como guía. Esta plenitud mutua permite una calidad de comunicación que rara vez existe en el mundo ordinario. Las palabras se vuelven pocas y densas, porque ya se entienden la mayoría de las premisas. No es necesario defender la verdad, ella simplemente lo es. Hay una quietud de comprensión que reside en la mirada, en el silencio compartido, y en la forma en que el tiempo se dobla para acomodar la profundidad de ese vínculo. El dolor del mundo, la confusión de las masas, el ruido incesante de la opinión, todo esto se mantiene a raya cuando dos almas despiertas se reconocen, no por aislamiento o arrogancia, sino porque la realidad construida entre ellos es más sustancial, más real que el caos externo. Operan en un campo de fuerza donde la deliberación racional, la búsqueda de la verdad y la práctica constante de la fronesis, sabiduría práctica, son la ley fundamental. Lo más sorprendente de este reconocimiento es la forma en que influye en la manifestación del propósito de la vida, el telos. Individualmente, el alma despierta puede tener claridad sobre su camino, pero al encontrar al otro, este camino no solo se confirma, sino que gana una dimensión de servicio e impacto que antes era inaccesible. El propósito se vuelve compartido, y el esfuerzo de uno, ahora anclado en el otro, se multiplica. Aristóteles enseñó que el hombre es, por naturaleza, un animal político, destinado a vivir en comunidad. Y la comunidad más fundamental, la base de una sociedad virtuosa, es la relación en la que la virtud es la moneda de cambio. Cuando dos almas despiertas se encuentran, no solo forman una relación, crean una nueva unidad de excelencia ética y racional. Esta unidad se convierte en un punto de referencia silencioso, un faro de claridad en un mar de incertidumbre. Detengámonos un momento y respiremos. Siente la quietud que establece la razón cuando es el principio que guía el alma. Esta quietud es el terreno fértil donde puede florecer el reconocimiento. Si buscas esa claridad interior, si estás comprometido a encontrar tu propio camino intermedio, entonces ya te estás preparando para el encuentro. La profundidad del reconocimiento también se revela en la forma en que abordamos la imperfección. Ningún alma, incluso una despierta, está libre de defectos. La diferencia crucial, sin embargo, es que el alma despierta no vive negando sus sombras, sino en su constante purificación. Y la otra, el alma reconocida, no señala el error con ánimo de acusar, sino con ánimo de elevar. La corrección mutua en este nivel de relación no es una crítica destructiva, es la forma más elevada de cuidado y respeto por la excelencia de los demás. Es el recordatorio tranquilo y racional de que la naturaleza humana es propensa a la desviación y que la vigilancia es la esencia de la virtud. El otro se convierte en la garantía de que no caeremos en la complacencia moral. Piense en la metáfora de la cuerda floja. El camino intermedio es un acto de equilibrio constante. Cuando caminas solo, el miedo a caer te paraliza, pero cuando hay alguien caminando a tu lado, con la misma precisión y el mismo respeto por la gravedad y la ley del equilibrio, el miedo se alivia. La certeza de la presencia, que no interfiere sino que apoya la práctica misma del equilibrio, es la fuerza que se manifiesta en el reconocimiento. Esta relación no es un refugio seguro para el descanso, sino un campo de entrenamiento constante para la excelencia. Exige más, no menos. Exige más honestidad, más coraje, más dedicación a la fronesis, porque cada acción, cada palabra intercambiada, debe ser un reflejo de la virtud que ambos compartís y comprometido a vivir. Se pierde el lujo de ser mediocre, de ceder a los impulsos fáciles, y esta pérdida, paradójicamente,
es la mayor de las libertades. La libertad que se revela es la libertad del miedo a ser visto plenamente. En la mayoría de las relaciones, nos escondemos por miedo a ser juzgados o por miedo a que nuestra verdad perturbe la ilusión del otro. Pero cuando dos almas despiertas se reconocen, se ven durante todo su viaje, con todas las cicatrices del aprendizaje. Y la mirada del otro no es de crítica, sino de comprensión profunda de la dificultad inherente a la búsqueda de la excelencia. Esta es la esencia de la filia, en su forma más elevada, tal como la concibió Aristóteles, un amor que se basa no en la atracción superficial, sino en la admiración mutua por la excelencia moral y racional. Es un amor que nos hace mejores, que nos obliga, a través del ejemplo y la claridad, a alcanzar el máximo potencial de nuestra propia naturaleza. Es, en última instancia, la experiencia de eudaimonia, florecimiento humano, vivida no de forma aislada, sino en unión. Pero ¿qué pasará cuando esta unión empiece a dar frutos en el mundo? ¿Qué se revela cuando el propósito individual se fusiona y crea una nueva fuerza para la acción virtuosa en la comunidad? La respuesta está en el poder transformador de este encuentro, en la forma en que trasciende la esfera privada y se manifiesta como una fuerza silenciosa de claridad y razón en la estructura del mundo. Hay una parte del ser que solo se activa cuando se encuentra el punto exacto de resonancia con el alma reconocida. Es la capacidad de trascender el yo egoico para construir algo que sea mayor que la suma de sus partes, algo que se acerque a la perfección de la forma. La verdad más profunda del alma no se encuentra en la soledad absoluta, sino en la resonancia que solo otro, igualmente despierto, puede provocar. No es un acontecimiento pasajero, sino el establecimiento de un nuevo e indestructible telos, un propósito final que ya no está diseñado para un solo individuo, sino para un nosotros, que se formó bajo el yugo de la razón y la virtud mutua. Respira, amigo, siente el peso y la ligereza de esta conclusión. Si hemos llegado hasta aquí, es porque la mente ha aceptado la profundidad del viaje y el corazón está dispuesto a aceptar lo revelado. Aristóteles nos enseñó que la felicidad, eudaimonia, florecimiento, no es un estado pasivo, sino una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Cuando dos almas despiertas se reconocen, esta actividad se duplica, se amplifica y se eterniza. Lo que antes era un esfuerzo solitario por mantener el equilibrio, ahora se convierte en un sistema de apoyo, donde el fracaso de una persona se corrige inmediatamente por la claridad de la otra, no mediante el juicio, sino mediante la simple presencia de la excelencia racional. Se convierten, el uno para el otro, en el faro innegociable de la verdad. Este es el clímax del viaje aristotélico del alma, la formación de la comunidad perfecta, la filia suprema. Aristóteles veía la amistad virtuosa como el pináculo de la vida social, pero esta alianza entre almas despiertas trasciende la amistad ordinaria. Es la unión de dos propósitos que encontraron, uno en el otro, la confirmación de su esencia. No solo se ayudan mutuamente a vivir, se ayudan mutuamente ser. No solo aman las virtudes de los demás, se los exigen unos a otros, con la dulzura de la aceptación y la firmeza de la razón. Quien se reconoce en el otro despierto, descubre que la mayor fuerza de su propia eudaimonia reside ahora en la prosperidad racional de su pareja. Tu bien se vuelve inseparable del bien de los demás. Este es el punto donde el egoísmo racional se disuelve en un altruismo virtuoso. Por lo tanto, lo que se revela es el fundamento mismo de una vida que vale la pena vivir. Cuando el reconocimiento se profundiza, la visión del mundo se transforma. El ruido de las preocupaciones mundanas, el dolor de la comparación y el ímpetu de los deseos desordenados pierden su fuerza. No son solo dos individuos que buscan la virtud, son un circuito cerrado de razón y contemplación. Sin saberlo, se convierten en un faro. Su existencia conjunta se convierte en un testimonio silencioso de que el camino intermedio no es una utopía, sino una realidad tangible y sostenible. Y aquí es donde reside el poder transformador. El alma despierta, una vez reconocida, nunca regresa. El camino de regreso a la ignorancia está bloqueado por el recuerdo de la claridad mutua. El alma, que durante tanto tiempo buscó su propia forma, su entelequia, su plena realización, encuentra en el otro el espejo necesario para mantener siempre clara esa forma. Se mitiga el miedo a caer en la decadencia moral, tan presente en el esfuerzo solitario. Se minimiza el riesgo de sucumbir al exceso o a la deficiencia. Sirven como anclas el uno para el otro, asegurando que el barco de la vida siga navegando por el estrecho camino del equilibrio. Aristóteles siempre nos recuerda que la virtud es un hábito, una segunda naturaleza que se adquiere mediante la práctica constante. Pero la práctica de la virtud, cuando se comparte con alguien que tiene la misma profundidad de despertar, deja de ser una la lucha
y se convierte en una danza armoniosa. Decisiones complejas que requieren sabiduría práctica, phronesis, se discuten y filtran a través de dos mentes que comparten el mismo principio moral. Un error no se convierte en vergüenza, sino en una oportunidad inmediata de aprendizaje, libre de pequeños juicios, pues ambos saben que la intención es siempre la búsqueda de la excelencia. El camino hacia la verdad se hace más fácil, pavimentado por la confianza de que la guía recibida es pura, desinteresada y profundamente racional. La revelación final, entonces, no es mística, sino práctica. Lo que se revela es el poder del ser humano, cuando la razón alcanza su cima y encuentra resonancia. El reconocimiento entre almas despiertas revela que el verdadero propósito de la existencia humana no puede lograrse de forma aislada. La contemplación, la actividad humana más elevada, la que nos acerca a lo divino, adquiere una nueva dimensión. Contemplan juntos, se ayudan mutuamente en la búsqueda de las verdades eternas. La alegría que surge de esta contemplación conjunta es el colmo de la eudaimonia, una alegría que es estable, inquebrantable y no depende de las fluctuaciones del destino o la suerte. Depende solo de mantener la excelencia interior, porque el despertar nunca es el final, sino el comienzo de la verdadera acción en el mundo. La fuerza que surge de esta unión es una fuerza de servicio silencioso, de corrección moral a la comunidad circundante. No predican sobre la virtud, ellos lo viven. Y es esta experiencia conjunta, auténtica y profundamente arraigada en la razón, la que tiene el poder de inspirar el despertar en los demás. Se convierten en la prueba viviente de que la claridad interior, la ausencia de autoengaño y la adherencia al punto de equilibrio son los verdaderos pilares de una vida plena. El reconocimiento profundo no es un refugio frente al mundo, sino el catalizador para una participación más efectiva y virtuosa en él. Actúan en el mundo con una integridad que no puede ser corrompida, porque la vigilancia mutua actúa como un escudo contra las tentaciones de la mediocridad y el exceso. El precio de este despertar y reconocimiento es el valor continuo de mirar hacia adentro, enfrentar la propia sombra y aceptar la responsabilidad de cada elección. Quien encuentra el alma despierta de otro, descubre que las mentiras, incluso las más suaves, se vuelven imposibles. El otro se convierte en un detector de hipocresía, pero un detector benévolo, ya que su función es solo reflejar la verdad desnuda, permitiendo un autoajuste inmediato. La vida se convierte entonces en un ejercicio constante de autenticidad radical, donde no hay lugar para máscaras ni pretensiones. Este es el fundamento de la más alta confianza, la que permite a ambos exponerse en su fragilidad y en su fuerza, sabiendo que serán siempre recibidos por la razón y no por la emoción pasajera. El legado de dos almas despiertas, que se reconocen y caminan juntas, es la creación de un microcosmos de orden, es la manifestación de la polis ideal dentro de la vida privada. Demuestran que la armonía no es un sueño lejano de los filósofos, sino el resultado de un esfuerzo deliberado y compartido por vivir, de acuerdo con la esencia humana, la razón. Este es el verdadero florecimiento, la vida eudaimónica, en su forma más rica. El alma se expande no solo para albergar su propia verdad, sino también para incorporar la verdad de otro, en un tejido indivisible de propósito. Por tanto, la conclusión definitiva que se revela cuando dos almas despiertas se reconocen es que la cumbre de la existencia humana está en la unión racional. No se trata de una pasión desenfrenada que desaparece con el tiempo, sino de un compromiso inquebrantable con la excelencia, que solo se fortalece con el tiempo. La mente se calma, el espíritu encuentra su hogar, y el cuerpo se mueve con la gracia de quien comprende su propósito. El viaje individual de búsqueda de la virtud culmina con el descubrimiento de que la virtud plena solo puede sostenerse y celebrarse en unión con un igual. Completan la esencia del otro, no porque estuvieran incompletos, sino porque juntos alcanzan la plenitud de la entelequia humana. Es la razón la que nos une, es la virtud la que nos sostiene, y es el reconocimiento profundo, el que sella el camino hacia la verdadera felicidad. El alma florece cuando encuentra su reflejo más puro en el alma de otro, y esta resonancia se convierte en el motor perpetuo de la búsqueda de la verdad. Quienes regresan a su propio centro, encuentran la fuerza que nunca perdieron. Aristóteles decía que el alma florece cuando elige el equilibrio, y este reconocimiento es la elección definitiva e irrefutable de ese camino. Si estas palabras iluminaron algo en ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste acerca de esta culminación del viaje. Reflexionemos juntos, crezcamos juntos y avancemos hacia el equilibrio que enseñó Aristóteles. Y si deseas continuar este viaje de conciencia y profundidad filosófica, donde tu mente siempre encontrará un lugar para respirar, deja un me gusta y suscríbete.